Buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar aquí otra noche más. La tercera noche de lo que es nuestro pequeño proyecto que estamos haciendo como Liga de Anatomía y Microbiología, que es el aula alumno-alumno, ¿no? En el cual estamos repasando temas básicos de las primeras materias que se llevan en lo que es la carrera de medicina. Y en este día vamos a tratar un poco de microbiología con nuestro presidente de la Liga de Anatomía y Microbiología, Karán Gómez, que es ayudante también de la asignatura en tercer semestre. Y bueno, además recalcar que es un excelente alumno, un excelente estudiante con una carrera ya previa, como es la biomedicina. Entonces es el más adecuado para hablarnos acerca de lo que son estos temas, ¿ya? Así que mucho éxito, Karán, y es con usted ahora. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a todos, chicos, por estar presentes, las doctoras, por estar acá con nosotros. Y bien, vamos a hablar entonces de un género, ¿no? De bacterias, ¿no? Que de verdad nosotros encontramos como médicos mucho en nuestra vida, en el atendimiento, en el ambulatorio, y también podemos encontrar en centros más graves, como en centro de tratamiento intensivo, nosotros llamamos de UTI, la unidad de tratamiento intensiva, pero vamos a hacer una diferenciación fuerte sobre el tema, hablando del principio básico para los estudiantes del primero, segundo, tercero semestre, y específicamente para los chicos de microbiología y para ustedes que ya tienen el conocimiento de la materia, puedan comprender un poquito más una diferenciación que nosotros vamos a hacer con la participación de la doctora Caballero, y en el final tenemos un regalito a ustedes para forzar un poquito su comprensión. Hablamos entonces del Streptococcus pneumoniae, ¿no? Déjeme pasar. Ahí, voy a hablar un poquito, muy rápido. Me llamo Karán Gómez, ¿no? Como, ¿puede mirar la pantalla usted? Sí, bien. Me llamo Karán Gómez, soy presidente de la LAMI, Liga de Anatomía y Microbiología, y ayudante de la materia de microbiología, al cual nuestra doctora Tango es la líder, ¿no? Que hace el comando de esa materia increíble que me encanta mucho. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el tema y parar de hablar sobre nosotros. Hablamos un poquito entonces del Streptococcus pneumoniae. Informalmente nosotros llamamos de pneumococcus. Es una especie de bacteria gram positiva. Mire, gram positiva, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa coloración de gram, ¿no? Principalmente los chicos de microbiología que están pasando por eso en ese momento, nosotros tenemos que comprender y tener este nombre en mente, gram positiva. ¿Por qué? Ella pertenece al género Streptococcus, que tiene la forma de cocos, ¿no? Como ustedes mismos pueden hablar, tiene la forma, como pueden mirar en la figura al lado, ¿no? Son bolitas que nosotros podemos hablar así para una forma de comprensión, que sería redonditas y una división de una forma larga, ¿no? En el mismo plano. Entonces, van a formar, ¿no? Cadenas curtas. Ahí nosotros podemos hablar que vamos a tener la presencia de dos cocos, y llamamos de diplococos, o de 4 a 20 cadenas, aí sim nosotros llamamos de streptococcus, ¿no? Ese diplococo que ustedes pueden mirar en la imagen, acá a la derecha de ustedes, nosotros podemos mirar que es un dipococo, sería la unión de dos bolitas, del tipo neumococo. Volviendo un poquito para que ustedes puedan tener la comprensión, cuando nosotros hablamos de gram positiva, nosotros estamos hablando de la camada, ¿no? De la capa de péptido glucano, ¿no? Ella tiene una capa de péptido glucano más gruesa, ¿no? En cuanto nosotros vamos a hacer la tinción de gram, nosotros vamos a tener más la adherencia, ¿no? De la tinción, y por eso va a tener ese aspecto más morado, como ustedes pueden mirar, en la tinción del esputo. Nosotros también podemos tener la comprensión de una neumonía. Más adelante vamos a hacer la definición para que ustedes puedan comprender un poquito más. Y también tenemos la meningitis en adulto,
que sería la meningitis pneumoniae. También vamos a hablar sobre la enfermedad, pero para que puedan comprender la enfermedad, vamos a comprender primero el microorganismo. Bien, y ahí nosotros miramos la biología, como nosotros estamos hablando, el Streptococcus son cocos de aproximadamente 1 micrômetro. Mire, chico ele, ¿no? Anaeróbio facultativo, pero siempre agrupado en pares. Y ahí nosotros hablamos de, nuevamente, de los diplococos, ¿no? Y podemos hablar también que las cepas patógenas, ahí nosotros vamos a entrar en terminaciones, patógena significa que hace daño a nosotros, tiene una cápsula, ¿no? Como ustedes pueden comprender, além de tener su membrana, también va a tener una cápsula alrededor de ella, ¿no? Que isso pode favorecer en su protección, en su adherencia. Vamos a compreender isso quando llegue hablando especificamente de la enfermedad. Nosotros también podemos hablar que ellas tienen una capacidad y también tienen una función que nosotros podemos llamar de alfa hemolítica. Es decir, cuando nosotros hacemos un hemocultivo, ¿cómo sería eso, Karan? Vamos a hablar un poquito más de la función alfa hemolítica. Cuando hablamos de hemolítico, nosotros estamos hablando del proceso de hemólisis, de la destrucción del glóbulo rojo, ¿no? Va a tener la destrucción del glóbulo rojo. Eso sería una hemólisis. Entonces, nosotros podemos decir que quando realizamos um hemocultivo, seria o cultivo del sangre, um exame que nós podemos fazer em el sangre, nós vamos a mirar que essa bactéria, esse agente etiológico, chamado Streptococcus, pode e vai ocasionar em seu hemocultivo, sendo positivo a alfa-hemólise ou alfa-hemolítico, um halo, que seria ao redor desse exame, nós vamos a mirar, ¿no? Um halo verde, que seria a destruição parcial de los eritrócitos. Essa seria a função alfa-hemolítica de um Streptococcus. Bien, a destruição parcial de los eritrócitos. Bien, para a compreensão de ustedes, qual seria essa função? E aí nós podemos falar o seguinte: virulência. O que seria a virulência? Nós vamos falar de virulência como algo grave, não? O mecanismo, vamos volver um pouquinho para a compreensão. Mecanismo de patogenicidade significa é a forma como a bactéria vai ocasionar um dano. E virulência é a gravidade que esse dano é relacionado e acometido ao paciente. E aí nós temos fatores que vão a relacionar se é muito virulenta, pouco virulenta, ou solamente nós vamos fazer essas definições de muito ou pouco, pero é virulenta, hace daño, hace malo. E aí nós, como já falamos, tem a cápsula, que vai a dar a ela uma proteção do processo de fagocitose. Isso nós vamos a compreender um pouquinho mais quando hablemos especificamente do mecanismo ou da fisiopatologia desse microorganismo. E também o reconhecimento que pueda ter por nosso corpo em um fator de reconhecimento para sua destruição. Significa, nós temos a bactéria fora de sua zona, fora de sua microbiota, adentro del pulmão, vamos falar assim, allá em los alvéolos, e nós temos o mecanismo de defesa que tem que reconhecer essa bactéria para hacer sua destruição. E quem hace a inibição de isso? Sua cápsula. Ela vai ser a proteção contra o processo de fagocitose. E também temos o fator que se chama adesina, que vai fazer com que essa bactéria pueda ser a sua aderência em células faríngeas e los epitelios respiratórios. Então, mire, a bactéria tem a cápsula, tem a adesina, que vai fazer com que ela pueda ser sua aderência em las células faríngeas e no epitélio respiratório.
Pero nosotros también podemos hablar que hay neumolisinas. Quando nós falamos isso, o que pensamos? Proteína. Proteína que são secretadas por esse microorganismo para hacer a desestabilização de la membrana de la célula humana. Como isso, Karan? Para que possam compreender um pouquinho referente ao processo de neumolisina. Significa que vai ter a liberação de uma proteína que vai ser a desestabilização de la membrana de la célula humana. ¿Para quê? Para a destruição. Porque em esse momento, nós vamos a ter a ativação, ¿no?, del complemento para utilizar isso contra a célula del huésped. Como é isso? A bactéria libera uma proteína, essa proteína vai a ter contato com a membrana celular de nossa célula, e nesse momento ela vai a realizar o processo de, podemos chamar isso, vai a fazer com que a célula possa realizar uma apoptose, uma destruição. Ela mesma vai a realizar sua autodestruição. Mire, isso tudo está falando solamente de uma bactéria. E aí nós também temos as proteasas de la imunoglobulina A, que vai a ser a inativação de la imunoglobulina A. ¿Dónde está presente isso? Em las mucosas. Então, vai ser a inativação do anticuerpo presente em las mucosas. Temos também em essa bactéria a ativação do ácido teicoico, que hace com que tenha a ativação do complemento, pero haciendo a inversão, haciendo com que essa destruição seja em la célula de nosotros. E aí, acometendo muitos danos, tendo a liberação do peróxido de hidrogênio, que vai ocasionar também dano na célula do huésped, e também temos a ativação da fosforicolina. Todo isso, chicos, eu hablo a ustedes de verdade, para nós médicos, há função. Sí, muitas das vezes nós temos que compreender como o dano pode passar em isso. É para nível de conhecimento, não? É de muitíssima importância para os bioquímicos e para nós médicos também ter a compreensão de como pode passar o dano. E aí nós passamos para a epidemiologia, depois que nós compreendemos um pouquinho de las ações que pode ser passar, que pode acontecer em nosso corpo, por ação de essa bactéria, nós então miramos que pode estar presente em la via respiratória de los adultos de 40 a 70%. Não vai a ter solo síntoma, pode ocasionar isso ou não. De 40 a 70% está allá. Pode provocar a enfermidade em esses indivíduos quando há uma barra em seu sistema imunológico. Quando isso? Quando a pessoa está em la calle e toma uma lluvia muito forte ou se queda muito tempo dentro do aire acondicionado, pode passar isso. Não pode ser, pero não. Pero de 40 a 70%, muitos de los adultos não vão ter síntomas. Também pode ser provocada com pacientes em um estado de gripe. Mire, já está sendo atacado ele por influenza de la vida, vírus influenza, por exemplo, e esse paciente tem a predisposição a ter uma pneumonia que nós chamamos de la comunidade. Porque o reservório del Streptococcus pneumoniae é nosotros. Nosotros temos essa bactéria em nossa microbiota de la faringe. ¿No? Então, mire, nosotros somos o próprio reservório. Então, vou falar pouquinho a ustedes de uma pneumonia que nós podemos chamar de la pneumonia del ambulatório ou de la pneumonia adquirida em la comunidade. La pneumonia é responsável, mire, el Streptococcus pneumoniae
es responsable de 2 a 5% de las neumonías que nosotros podemos tener en la comunidad. Es la segunda causa que nosotros, mire, es la segunda causa de infección pulmonar en personas de 5 a 35 años de edad. Eso yo estoy hablando a ustedes de una enfermedad que nosotros ya somos el reservorio de ella, pero por una alteración de nuestra inmunidad o por una predisposición, nosotros podemos tener ella desde el 5 años de edad hasta los 35. Y también nosotros podemos encontrar mucho la neumonía adquirida en la comunidad, en proceso infeccioso entre la familia. Muchas de las veces el hermano tiene, lo hermano menor o hermano mayor también puede adquirir. En dormitorios escolares, porque no hay ese cuidado que nosotros tenemos hoy de utilizar la mascarilla, ¿no? De lavar las manos, de hacer ese cuidado que nosotros estamos teniendo hoy por cuenta del COVID. Podemos hablar la verdad, nosotros no teníamos tanto cuidado cuanto tenemos hoy. Y también, mire, nosotros podemos encontrar en campo de entrenamiento militar. ¿Por qué esos puntos? Porque hay la mejor concentración de personas. Entonces, nosotros podemos comprender que, vamos entonces a comprender cómo podemos pasar eso y cómo podemos tener esa infección. Es así, vamos a comprender un poquito. ¿Consiguen? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí, Gabriel? Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Pueden mirar la pantalla? Porque a mí me parece que... Ah, no, bien, ahora sí. Bien, nosotros podemos mirar lo siguiente. La neumonía adquirida en la comunidad, nosotros podemos hablar que es un proceso infeccioso agudo del parénquima pulmonar, ¿no? En un individuo, como nosotros estamos hablando, que adquirió eso en la comunidad, ¿no? Porque hay una diferencia grande cuando nosotros hablamos de la que nosotros adquirimos en la comunidad y la que la adquirimos en hospital, pero eso vamos a hablar en el caso un poquito más adelante. Pero lo que puedo hablar a ustedes es que vamos a tener un proceso, ¿no? Agudo, ¿no? De un proceso infeccioso en todo el parénquima pulmonar, que va a generar en una persona una disnea, una falta de aire. Vamos a tener un proceso febril, vamos a tener un paciente con fiebre de 37.6 a los 39, puede tener una dolor torácica al pecho, va a tener una tos y una dinamia, ¿no? Eso, chicos, es solamente los primeros síntomas que un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad puede tener, ¿no? Y nosotros miramos que eso va evolucionando con el tiempo y depende mucho de la edad también del paciente, puede ser más grave, ¿no? Porque puede ocasionar, ¿no? Los síntomas puede quedarse más grave en los pacientes con más edad y también con los pacientes que tienen menos edad. Entonces, bien, cara, yo comprendí bien, yo entendí del microorganismo, pero ahora quiero comprender cómo eso va a funcionar. Vamos a comprender lo siguiente. Hablando de la fisiopatología, primero, nosotros vamos a tener la superación del mecanismo de defensa. Ah, pero es la microbiota. Bien, entonces, está afuera donde debería estar la bacteria, él está ingresando adentro de los alvéolos pulmonares, del bronquio pulmonar. Entonces, nosotros tenemos de los alvéolos pulmonares, perdón. Entonces, nosotros tenemos una multiplicación del organismo en la superficie, dentro de las secreciones de la mucosa, tenemos una multiplicación de ese microorganismo y automáticamente con esa multiplicación va a pasar todo aquello que yo hablé a ustedes, el proceso de adherencia, el proceso de la exotoxina y de las enzimas proteolíticas. Adherencia para hacer su proceso de colonización. La exotoxina es la que va a hacer la activación del proceso febril,
¿no? Que va a dar la sensación que nosotros hablamos, la sensación de muerte, que es la adimia. Y ahí nosotros también tenemos las enzimas proteolíticas que van a hacer la producción de muco. Y ahí nosotros tenemos la colonización. Ele vai a tomar toda a célula, todo o espaço para ele. E aí temos a resposta inflamatória do pulmão. E aí está hecho a neumonía. Vamos falar pouquinho. Depois hablamos de isso. Vamos falar pouquinho agora, em esse momento. Doutora Caballero, que lhe parece de poner a parte anatómica para funcionar? Claro, claro, claro. Muy bien. Ya Voy a estoy sacar aquí. eso y ponemos. Listo. Partir la... Bien. Bueno, entonces vamos a ver acá. Bueno, entonces como Karan comentaba recién, una vez que la bacteria llega al pulmón desde otros lugares, sobre todo de la vía aérea superior, empieza a producir esta lesión de las células alveolares y activa un proceso inespecífico de defensa dentro de nuestro organismo que es la respuesta inflamatoria. Entonces, antes de entrar de lleno en la anatomía patológica o en los cambios morfológicos que va a producir la bacteria en el tejido pulmonar, es importante que tengamos claro qué es la neumonía. Cuando el neumococo llega al pulmón, puede producir dos patrones de alteraciones morfológicas. Uno es la neumonía lobar o neumonía lobular y la otra es la bronconeumonía. La neumonía lobar se llama así porque justamente la respuesta inflamatoria afecta todo un pulmón. Entonces se dice que hay un lóbulo pulmonar que está consolidado con esta reacción inflamatoria. Mientras que la bronconeumonía generalmente son lo que se llaman lesiones en parche. Hay un bronquio que está participando del proceso inflamatorio acompañado del tejido pulmonar que está a su alrededor. Y entre las diferentes lesiones hay tejido pulmonar que no está comprometido con el proceso infeccioso. Por eso se llaman lesiones en parche. La bronconeumonía o el patrón de bronconeumonía es mucho más frecuente que el de la neumonía lobar. La neumonía lobar es más frecuente en los extremos de la vida, es decir, en los niños muy pequeños o en los ancianos, y también en los pacientes inmunodeprimidos, pacientes neoplásicos, pacientes trasplantados, pacientes con HIV-Sida, etc. Entonces, ¿qué hace el neumococo? Aquí en este esquema está más o menos explicadita cómo es la evolución de estos cambios que produce el neumococo cuando llega al tejido pulmonar. El neumococo llega hasta el alveolo y, como nos acaba de mencionar Karan, tiene una serie de elementos en su estructura que le permiten adherirse a las células del alveolo, a las células alveolares, a los neumocitos. Le permite esconderse también del sistema inmunológico y además libera una serie de sustancias, una exotoxina, unas enzimas proteolíticas que destruyen a las células alveolares. Esa destrucción de las células alveolares desencadena el proceso inflamatorio. Acuérdense, la inflamación tiene una primera fase, una primera reacción que es la vasodilatación. Esa vasodilatación va a provocar un aumento del flujo sanguíneo en el tejido pulmonar que se va a manifestar como
una congestión. Esta vasodilatación acompañada de la congestión provoca un aumento de la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo y la extravasación del líquido hacia el espacio alveolar, es decir, la formación de edema. Y acá tenemos la primera fase de evolución de la neumonía, que se llama justamente la fase de congestión. Una vez que ya se ha formado el edema, esta vasodilatación, que es la primera reacción de la respuesta inflamatoria, comienzan a liberarse una serie de sustancias quimiotácticas en el foco inflamatorio que atraen a las células blancas de la sangre, principalmente a los polimorfonucleares neutrófilos, que como se ve aquí, miren, en este esquema, este es el alveolo con sus neumocitos, los neumococos, que son estos diplococos que nos contaba Karan recién, pasan al espacio alveolar y desde los capilares que están en la pared alveolar, en el tabique interalveolar, comienzan a pasar los polimorfonucleares neutrófilos a través de los poros de estos capilares, comienzan a pasar también hacia la luz alveolar, porque su función va a ser la de comenzar a fagocitar a estos neumococos para destruirlos. Y comienza a formarse entonces el exudado inflamatorio, que lo podemos ver en este segundo esquema, donde ya vemos que los capilares interalveolares están llenos de eritrocitos, están congestivos, comienza a pasar cada vez un número mayor de polimorfonucleares neutrófilos al espacio alveolar para fagocitar a estos neumococos, y como esta reacción inflamatoria es muy intensa, los poros de estos capilares están muy dilatados, también escapan desde los capilares algunos eritrocitos. Y pasamos entonces a la segunda fase de la evolución de la neumonía, que se llama fase de hepatización roja. Y se llama así porque el hígado adquiere un aspecto muy sólido, muy parecido al del hígado, y por eso recibe este nombre de hepatización roja. A medida que pasa el tiempo, ese exudado inflamatorio ese exudado inflamatorio se comienza a organizar, comienza a depositarse fibrina en ese espacio alveolar, y entonces el pulmón toma un aspecto más de color grisáceo o blanco grisáceo, que se llama hepatización gris, después de lo cual ya comienza la reabsorción de todo ese exudado purulento que está ocupando el espacio alveolar, y entramos en la fase de resolución. Y entonces así lo vemos. Aquí estamos viendo a la macroscopía, fíjense todo un lóbulo pulmonar en la fase de congestión. Fíjense aquí en la microscopía cómo estos tabiques interalveolares, los capilares que forman parte de este tabique están congestivos, y el exudado inflamatorio que está ocupando el espacio alveolar. Y aquí en una imagen microscópica a mucho mayor aumento, se puede ver justamente la célula, ¿no?, del alveolo, el neumocito, con las bacterias, con los neumococos adheridos a su superficie, tratando de ingresar en esa célula. Justamente esta es una imagen de una tinción de Gram, y es por eso que los vemos a estos neumococos de un color violeta tan oscuro. Entonces tenemos inicialmente la fase de congestión, que dura 1 a 2 días, y esta fase de hepatización roja que aparece entre el segundo y el cuarto día de evolución de la enfermedad. Entre los días 4 y 8 dijimos que ese exudado inflamatorio se organiza, se deposita fibrina,
y ahí el lóbulo pulmonar afectado toma un aspecto mucho más sólido, tiene una consistencia más granulosa, se quiebra con facilidad el tejido pulmonar, y aquí podemos ver una radiografía, ¿no? Y cómo se ve ese lóbulo pulmonar que está consolidado, se ve radio opaco, es decir, se lo ve blanco, porque ahí no hay aire. Todo el espacio alveolar está ocupado con el exudado inflamatorio. Entre el 8º y el 10º día se comienza a producir la fibrinólisis, es decir, la digestión enzimática de todo ese exudado. Los macrófagos comienzan a fagocitar todo este material necrótico, es una necrosis de tipo colicoactiva, y en general se restituye completamente el tejido pulmonar. En otras ocasiones pueden aparecer algunas complicaciones como son el absceso pulmonar, puede haber una contaminación sanguínea con las bacterias desde este lóbulo pulmonar y se produce una septicemia, y a partir de la septicemia se puede producir una meningitis bacteriana. Y acá solo para mostrarles cómo se ve a la macroscopía el patrón de la bronconeumonía, que son estas lesiones en parche, donde tenemos un bronquio que está afectado y el tejido pulmonar que está a su alrededor también participando de ese proceso infeccioso. Esa sería la anatomía patológica de la neumonía. Ya hoy en día, con el uso de los antibióticos, no es tan frecuente ver esta evolución histórica, ¿no?, de la neumonía. Pero en los pacientes que no reciben tratamiento antibiótico, todavía es posible